EC7137, electrónica de potencia 3, 2.2.7, fax conectados en paralelo con la línea, STATCOM parte 1. La lámina muestra el diagrama unifilar de un compensador estático basado en un conversor DC-AC, inversor, conectado como compensador en paralelo con la línea AC. Debido a su similitud funcional con los generadores síncronos rotativos, los conversores electrónicos en estas aplicaciones se conocen generalmente como generadores síncronos estáticos, Static Synchronous Generators, SSGs. Los SSGs, sin fuente externa de energía adicional conectada al puerto de entrada del inversor, tal como el mostrado en la figura, operados como compensadores reactivos conectados en paralelo con la línea, se designan específicamente compensadores síncronos estáticos, Static Synchronous Converters, STATCOM, o condensadores síncronos estáticos, Static Synchronous Condensers, STATCON, por analogía con los rotativos. Se debe aclarar que la indicación sin fuente externa de energía adicional se refiere al hecho de que la entrada del canal DC de conversión no está conectada a una fuente externa de energía, sino a un condensador. Por supuesto, para operar el inversor requiere que su circuitería interna esté conectada a una fuente de energía, que es uno de los componentes auxiliares que normalmente no se incluyen en los diagramas unifilares del circuito de potencia. Principios básicos de operación de los SSGs. 1. Cada salida del inversor se conecta a una fase del transformador a través de una inductancia relativamente pequeña, 0,1 a 0,15 por unidad, que en la práctica es la inductancia de dispersión de cada una de las fases del transformador de acople a la línea. Las tensiones de salida del inversor, EA, EB y EC, están enganchadas en frecuencia y fase con las del secundario del transformador de acople, BA, BB y BC. La magnitud de la corriente reactiva I entrante al inversor es igual a la diferencia entre el valor de la tensión de salida del transformador, B, y la tensión de salida del inversor, E, dividida entre el valor X de la inductancia de acople. En cuanto al flujo de energía, dado que la tensión de salida del inversor está en fase con la tensión de línea, no hay componente de corriente real. La potencia instantánea en el terminal AC es cero y por lo tanto no hay flujo de potencia real entre la entrada y la salida del inversor. Principios básicos de operación de los SSGs. 2. La potencia reactiva, Q, intercambiada entre línea y conversor, es igual al cociente del cuadrado del voltaje B dividido entre la reactancia X y multiplicado por el factor 1 menos el cociente de E entre B. Este cociente es fundamental en la operación del STATCOM porque determina el sentido del flujo de energía entre el compensador y la línea y, por lo tanto, la magnitud y la naturaleza inductiva o capacitiva de la compensación. Si E es mayor que B, el signo del factor es negativo. La tensión de salida del inversor es mayor que la de salida del transformador. La corriente reactiva fluye de la salida del inversor a través de las inductancias de acople hacia la línea AC y el conversor genera potencia reactiva de tipo capacitivo para el sistema AC. Si E es menor que B, el signo del factor es positivo. La tensión de salida del inversor es menor que la de salida del transformador. A través de las inductancias de acople fluye corriente reactiva del sistema AC al conversor que absorbe potencia reactiva de tipo inductivo. Si E es igual a B, el factor es cero. No hay flujo de potencia ni compensación. El compensador está inactivo pero operativo, en espera de la siguiente demanda de compensación, hot standby. Dado que la reactancia X es necesariamente constante,
y la tensión de la línea también debe serlo, el módulo de E define directamente la magnitud del flujo de potencia reactiva. Adicionalmente, dado que la potencia reactiva a frecuencia cero en el condensador DC es cero, por definición, el condensador no interviene en la generación de la potencia reactiva entregada o consumida por el STATCOM. El inversor simplemente interconecta las fases del sistema AC de forma que las corrientes reactivas de salida puedan fluir libremente entre ellas, de forma que, desde el punto de vista del terminal AC, el conversor establece un flujo de corriente circulante con un intercambio de potencia nulo. Funciones del condensador en la entrada DC. Primero, el condensador DC se requiere para asegurar la igualdad instantánea entre las potencias de entrada y de salida. La forma de onda de la tensión AC de salida no es una sinusoide ideal, razón por la cual la potencia instantánea neta en la salida tiene un componente oscilante, incluso con corrientes de salida sinusoidales ideales, condición a la que se aproximan bastante en los sistemas reales. En estas condiciones es preciso que exista un flujo fluctuante de corriente, un rizado, desde y hacia el condensador para asegurar la igualdad entre las potencias a la entrada y a la salida en todo instante. Mejorando el contenido armónico de la tensión de salida, se reduce el rizado de corriente en el condensador DC y, en teoría, si la tensión de salida llegase a ser una sinusoide ideal, solo intervendrían las corrientes AC y no habría corriente de rizado en el condensador DC, cuya carga no cambiaría en ningún momento, por lo que su capacidad podría ser arbitrariamente pequeña. En la práctica, debido a los inevitables desbalances del sistema y a todas las demás posibles imperfecciones, y a las inevitables restricciones económicas que obligan a limitar la complejidad de los conversores, no es posible alcanzar la idealidad, pero la aproximación obtenible es razonablemente cercana al ideal, lo que permite que el condensador DC en las aplicaciones prácticas sea relativamente pequeño. Segundo, por otra parte, en un inversor real los componentes electrónicos de control de potencia sí tienen pérdidas, que consumen energía DC del condensador, el cual eventualmente se descarga si no se compensan esas pérdidas. Para evitar esto, las tensiones de salida del inversor se retrasan un margen pequeño con respecto a los voltajes de línea, lo que permite que el inversor absorba de la línea la potencia DC requerida para mantener cargado el condensador al nivel DC deseado. Mecanismo de ajuste del ángulo de fase entre la tensión de salida y la de línea es, por supuesto, el que se usa también para controlar el nivel de intercambio de potencia activa con la línea. Tercero, esto introduce otra función para el condensador DC, incluso en el caso ideal sin pérdidas, asegurar que el equilibrio entre las potencias de entrada y salida mientras se cambia el nivel de potencia reactiva entregada o absorbida sea constante, siguiendo las demandas del control supervisorio. Ventajas de los SSGs sobre los compensadores VAR por impedancia variable. Primero, la respuesta dinámica de los generadores VAR tipo SSG es cerca de un orden de magnitud más rápida que la posible con generadores VAR de impedancia variable tipo FCTCR o TSCTCR. La principal razón de esta ventaja en velocidad de respuesta es que en el STATCOM los dispositivos electrónicos de control de potencia, controlados en encendido y apagado, pueden responder a cambios en la demanda en cuanto se recibe la orden, mientras que en los generadores VAR controlados por tiristores dependen de dispositivos semicontrolados, por lo que el controlador solo puede fijar el momento de encendido y una vez que se inicia la conducción en un punto cualquiera de la sinusoide de línea, el siguiente cambio debe esperar a que la corriente se interrumpa naturalmente al final del ciclo. La velocidad de respuesta es sobre todo importante
porque permite lograr un gran ancho de banda en la respuesta en lazo cerrado del sistema, lo que asegura que los STATCOM operen en forma estable en presencia de variaciones bruscas y de gran magnitud en las variables de línea. Segundo, la capacidad de controlar arbitrariamente los puntos de encendido y apagado de todos los conmutadores permite implementar en los STATCOMs estrategias de conformación de las ondas generadas por modulación de ancho de pulso imposibles con dispositivos de conmutación natural. Tercero, en los STATCOMs, un cambio relativamente pequeño del orden del 15% de la tensión de salida del conversor produce un 100% de cambio en la corriente reactiva, mientras que los TCRs y TSCs deben cambiar completamente de encendidos a completamente apagados o viceversa para lograr el mismo efecto. Cuarto, en los STATCOMs se puede cambiar la tensión de salida de las tres fases rápidamente, cambiando el nivel de voltaje en el condensador DC, con un breve intercambio de potencia real entre el conversor y la línea. Ventajas de los SSGs sobre los compensadores VAR con impedancia variable. 2. SSGs con energía DC. La capacidad de compensación de un SSG se puede ampliar notablemente si se conecta en la entrada DC del inversor una fuente de energía DC capaz de intercambios bidireccionales de energía, como por ejemplo una batería o un banco de condensadores con una capacidad significativa de almacenar energía o una fuente activa. En estas condiciones, el compensador puede intercambiar potencia tanto activa como reactiva con la línea. La posibilidad de intercambiar potencia real permite ampliar las funciones de los SSGs, incluyendo amortiguación de las oscilaciones de potencia, atenuación de los picos de demanda o proporcionar energía de respaldo para cargas críticas, actuando como una fuente de alimentación sin ruptura. Por supuesto, esta capacidad es exclusiva de los controladores VARs basados en conversores de CAC, lo que los coloca en una categoría aparte de los compensadores controlados por tiristores. Características de operación del STATCOM. Considerado como una caja negra, un generador de VAR tipo STATCOM es una fuente de voltaje sincronizada con la línea AC que puede aceptar o entregar corriente reactiva del sistema de acuerdo con una referencia externa que puede cambiar libremente entre los valores capacitivo e inductivo máximo de diseño de forma independiente de la tensión de línea. El área de operación BI del generador VAR STATCOM es un rectángulo simétrico limitado por los valores máximos de corriente y voltaje definidos por las características de los componentes electrónicos de control de potencia que lo constituyen. El límite práctico inferior del voltaje de operación está en el orden de 0,2 por unidad del voltaje nominal y corresponde a la tensión en la que ya no es posible tomar de la línea la potencia real necesaria para cubrir las pérdidas operacionales y mantener la tensión nominal en el condensador de entrada del conversor. Configuraciones estáticas híbridas. Como se ha indicado, el área de operación BI de un STATCOM es simétrica. Sus rangos de compensación inductiva y capacitiva son iguales. En muchas aplicaciones de compensación, la naturaleza del problema es tal que se requieren rangos de compensación asimétricos, en los cuales se requiere más compensación capacitiva que inductiva o viceversa. En estas condiciones, resolver el problema solo con STATCOM resultaría en un exceso de capacidad de compensación para uno de los tipos, lo que seguramente aumentaría innecesariamente el costo del equipo. En estas condiciones, la mejor solución, o por lo menos la más económica, es emplear una configuración híbrida en la que se combinan compensadores conectados en paralelo, uno tipo STATCOM y otro u otros tipo FC, MSC, TSC, FR o TCR, según sea necesario. En la configuración híbrida simple, con solo dos conversores,
el STATCOM se dimensiona en función de la menor de las dos demandas máximas y el otro compensador se dimensiona para cubrir la fracción asimétrica de la demanda inductiva o capacitiva no cubierta por el STATCOM. Los compensadores híbridos pueden ser semi-controlados cuando un STATCOM se combina con una reactancia fija no controlada, o totalmente controlados cuando el STATCOM se combina con MSCs, TSCs o TCRs. Compensador estático combinado semicontrolado STATCOM-FC. Es la forma más simple y económica de aumentar el área de compensación capacitiva, pero, por supuesto, la conexión fija del condensador para aumentar la cobertura de compensación capacitiva obliga a aceptar una disminución equivalente en la cobertura de la compensación inductiva. En principio, esta desventaja se puede solucionar reemplazando el FC por un MSC, lo que permite desconectar el condensador mediante el conmutador electromecánico cuando no es necesario disponer del rango máximo de la compensación capacitiva, haciendo que el STATCOM opere en forma independiente. Por supuesto, tomar esta medida compromete la velocidad de respuesta del compensador frente a aumentos bruscos de la demanda de compensación capacitiva debido al retardo introducido por el tiempo de conmutación del contactor electromecánico. Compensador estático combinado completamente controlado STATCOM-TSC. El mismo aumento de la compensación capacitiva se puede lograr reemplazando el FC o el MSC con un TSC de la misma capacidad para formar un híbrido completamente controlado tipo STATCOM-TSC, con la ventaja de que el condensador se puede desconectar automáticamente cuando su aporte no sea necesario, permitiendo el uso de todo el rango de compensación inductiva disponible en el STATCOM y conservando la posibilidad de reponer toda la compensación capacitiva con la reconexión rápida dentro del siguiente ciclo de línea del condensador cuando la demanda de compensación capacitiva tienda a superar la disponible con solo el STATCOM. Compensador estático combinado semicontrolado STATCOM-FR. Es la forma más simple y económica de aumentar el área de compensación inductiva, pero por supuesto la conexión fija de la inductancia para aumentar la cobertura de compensación inductiva fuerza una disminución equivalente en la cobertura de la compensación capacitiva. En principio, esta desventaja se puede solucionar en ciertos casos desconectando la inductancia mediante un conmutador electromecánico, cuando no es necesario disponer del rango máximo de la compensación inductiva, pero por supuesto tomar esta medida compromete la velocidad de respuesta del compensador frente a aumentos bruscos de la demanda de compensación inductiva. Compensador estático combinado completamente controlado STATCOM-TCR. El mismo aumento de la compensación inductiva se puede lograr reemplazando el FR con un TCR de la misma capacidad para formar un compensador híbrido completamente controlado tipo STATCOM-TCR, con la ventaja de que la inductancia queda completamente desconectada en forma automática cuando su aporte no es necesario y el control local deja de aplicar pulsos de disparo a la válvula electrónica, lo que permite el uso de todo el rango de compensación capacitiva disponible en el STATCOM con un retraso máximo igual a un ciclo de línea. Y cuando el aumento de la demanda de compensación inductiva requiere la reconexión de la inductancia del TCR, el retardo máximo es otra vez un ciclo de línea. Compensador estático mixto completamente controlado STATCOM-TSC-TCR. Por supuesto, también existe la posibilidad de aumentar el rango de control del STATCOM combinándolo en la misma instalación con un TSC y un TCR, lo que produce un área BI de operación ampliada tanto en el rango capacitivo como el inductivo, así como también es posible agregar un condensador fijo y o una inductancia fija, con el objeto de optimizar la combinación de propiedades de compensación en lo que respecta al rango de compensación, velocidad de respuesta
la minimización de las pérdidas y el costo. Control local del STATCOM. El control local del STATCOM está formado por dos bloques principales. Primero, bloque de cálculo del vector de compensación. Este bloque recibe la demanda de compensación requerida, calculada por el control supervisorio, y el valor medido de la tensión de línea, en base a lo cual calcula la magnitud y la fase del vector de voltaje de salida que debe generar el STATCOM. Cuando la entrada del conversor está conectada a una fuente DC, la demanda puede incluir un componente de potencia real, además del componente de potencia reactiva. Segundo, modulador PWM. Recibe el resultado del cálculo del vector de compensación requerido en módulo y ángulo, junto con la información de referencia de fase de la corriente AC. Calcula los patrones de conmutación requeridos para sintetizar las tensiones trifásicas de salida y genera las señales de disparo para todas las válvulas del conjunto de inversores. El mecanismo para ejecutar el control de la potencia reactiva entregada depende de la arquitectura de los inversores que forman el conversor. La lámina presenta una implementación del algoritmo de control local propuesto para controlar un STATCOM implementado con inversores de 2 niveles y 6 pulsos. Para controlar esta configuración de los inversores, el cálculo de la magnitud y la fase del voltaje de salida del control se implementa como sigue. A. Se calcula el componente reactivo de la corriente de línea. B. Se resta este valor de la demanda de corriente reactiva enviada por el control supervisorio del sistema de transmisión para generar el error de compensación. C. En base al error de compensación calculado, se determina el valor del desfasaje más menos delta alfa requerido para producir la variación del voltaje que genere la potencia de compensación necesaria para eliminar el error de compensación. D. Se genera la referencia del comienzo del patrón de síntesis de la sinusoide de tensión de salida, sumando o restando el ángulo delta alfa según corresponda a la señal de sincronismo con la línea AC, θ, producida por el PLL del enganche de fase. E. El generador del patrón de conmutación de la sinusoide de tensión de salida produce el tren de pulsos de encendido y apagado de los conmutadores controlados de los inversores que forman la etapa de potencia del STATCOM con el ángulo de desfasaje más menos delta alfa según corresponda con respecto a la referencia de origen θ. La lámina presenta el diagrama de bloques de una de las posibles implementaciones del algoritmo de control de un STATCOM implementado con inversores de 3 niveles y 12 pulsos. Para controlar esta configuración de los inversores, el cálculo de la magnitud y la fase del voltaje de salida del control local se implementa como sigue. Primero, en base al valor medido de la corriente de línea, se calculan los componentes real y reactivo de la corriente, valores con los que se inician los procesos paralelos de control de la potencia reactiva de compensación y del control del nivel de la tensión en el condensador DC. Segundo, en el canal de control del componente reactivo se resta la componente reactiva de la corriente de línea de la demanda de corriente reactiva enviada por el control supervisorio para generar el error de corriente reactiva. Este valor se amplifica y se aplica como entrada reactiva en el calculador de módulo y ángulo de la corriente de salida. Tercero, en el canal de control de la tensión del condensador, primero se resta la tensión medida en el condensador de la demanda de tensión DC enviada por el control supervisorio para producir el error de tensión, cual se amplifica y convierte en la demanda de corriente real. A continuación, se genera el valor del error de corriente real, restándole a la demanda de corriente real el valor calculado de la componente real de la corriente. Este valor se amplifica y se aplica como entrada real en el calculador de módulo y ángulo de la corriente de salida. Cuarto, calculados el módulo y el ángulo de la corriente de salida, estos valores más la señal de sincronismo de línea
se aplican al bloque generador de los patrones de disparo de los conmutadores electrónicos del conversor AC-DC.